Vamos a leer primera de Juan 5 del 6 al 8. Este es Yeshua el Mesías, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bueno, el versículo 7 de esta primera de Juan capítulo 5 es falso, es agregado, y es porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos, ¿sí? ¿Por qué digo que es falso y están agregados? Porque esto no está en los originales griegos, y se comprueba porque han sobrevivido documentos originales de esta carta en griego, donde no se encuentra este versículo, y son anteriores al nefasto Eusebio, ¿sí? Esto lo añadió el nefasto Eusebio y su pandilla de estafadores. O sea, pues me perdonan que diga esto, pero esto fue algo gravísimo, ¿sí? ¿Y quién era Eusebio? Eusebio de Cesarea fue el obispo de Cesarea. Él nació en el 263, después de la era común, y murió en el 339. Era un exégeta, ¿sí? Y asimismo conocido como el padre de la historia de la Iglesia Católica, porque sus falsificaciones del Nuevo Testamento, al añadir versículos que no estaban originalmente en el griego, son épicas. ¿Cómo se comprueba esto? Con la misma Biblia, con el mismo Nuevo Testamento. Leamos Juan 19, 30 al 33. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en el madero en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, o sea que era el inicio, por un lado, del Pesach, y también el inicio de los panes sin levadura, dos festividades de gran relevancia. Por eso era de gran solemnidad. Rogaron a Pilatos que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido colgado con él. Mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y vean lo que dice aquí el versículo 35. Y el que lo vio, o sea, ¿quién es el que está hablando ahí? Juan, Yohanan. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, o sea que él está hablando de lo que vio, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Entonces él lo que está confirmando y reconfirma es que él lo vio personalmente, y por eso da testimonio. Y eso es lo que configura Juan o Yohanan en todos sus escritos. O sea, las epístolas también dan ese testimonio, que él lo vio, ¿ya? Entonces, en el versículo 7 del capítulo 5 de la primera de Juan, es una añadidura, ¿ya? Porque allí él, ¿cómo hacía para ver que en el cielo estaba el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno? Cuando en el versículo 8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra. Sí, el Espíritu, porque es el Rual que fue entregado en Shavuot, y el agua y la sangre que salieron del costado de Yeshua, ¿sí? Pero ¿de dónde se inventan? De que él vio que están dando testimonio en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Cuando él le está diciendo propiamente: yo lo vi,
y yo doy testimonio porque yo lo vi. Eso es cómo se comprueba allí, pero sin embargo tenemos más formas de comprobarlo, ¿no? ¿Sí? La Iglesia Católica hizo esta añadidura en la versión oficial que ellos usaban de la Biblia, conocida como la Vulgata Latina. La Vulgata es una traducción latina del siglo IV, o sea que a partir del siglo IV ya todas las versiones de la Biblia estuvieron con esta primera de Juan 5:7 incluidos. Antes de eso no había ningún texto que lo incluyera. Esta traducción fue hecha por Jerónimo de Estridón, y por estar escrita en latín se necesitó haberla traducido del griego. Pero se dice que los textos hebreo y griego de los cuales se tradujo la Vulgata son valiosos para corroborar la autoridad de esta, ya que esta interpolación o esta añadidura no se encuentra en ningún manuscrito griego, excepto en uno que data del siglo XVI y en otro grecolatino del siglo XV. ¿Sí? Y tampoco está en el Codex Vaticanus. O sea, por eso se le considera falso. Casiodoro de Reina, al realizar su traducción de la Biblia al idioma español, lo tradujo fue de la Vulgata, ¿sí? Incluyó estos textos falsos. Algunas traducciones actualmente ya no la incluyen. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional escribe: 3 son los que dan testimonio, y los 3 están de acuerdo: el espíritu, el agua y la sangre. Aquí ya no se incluye la manifestación de la Trinidad. Este tema pertenece al área de la crítica textual. ¿Ah? ¿Y qué es la crítica textual? Cuya especialidad es difícil y compleja. La crítica textual pretende establecer las diferencias que hay entre las muchas variantes que existen de un texto bíblico, con la finalidad de identificar la posible versión original. Puede que sea difícil de entender, pero voy a tratar de explicarlo un poco, ¿sí? Como punto primero de la crítica textual es que es un esfuerzo destinado a encontrar las diferencias que existen entre las versiones circulantes y el documento original perteneciente al escritor respectivo. Por ejemplo, no existe una versión original del libro de los Hechos de los Apóstoles, tal como salió de las manos de Lucas. Lo que se dispone es de solo copias de este. ¿Ah? Como segundo punto, existen más de 5,000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, y al comparar uno con otro, el investigador encuentra adiciones, también encuentra eliminaciones y otro tipo de cambio. A esta realidad se la define como variantes textuales. En realidad, la crítica textual analiza dichas diferencias con el propósito de establecer cuáles fueron las adiciones o modificaciones realizadas a la versión original, como también trata de establecer el motivo de los cambios, aunque la mayor parte son de naturaleza accidental y eso no se le puede quitar, ¿sí? Hay otras que fueron realizadas a propósito, con la intención de adaptar el mensaje original a una doctrina, como es el caso que estudiamos ahora de Primera de Juan 5:8. ¿Ya? ¿Cómo es que estos eruditos pueden detectar las modificaciones introducidas al texto original? Se utilizan 3 líneas de investigación. Primero están los manuscritos griegos, ¿no? Después citas del Nuevo Testamento utilizadas en los escritos de las iglesias cristianas primitivas y las primeras traducciones de la Biblia al latín y el siríaco, por ejemplo. El siríaco es algo parecido al arameo, es un dialecto parecido al arameo, ¿ya? Entre otros asuntos, el proceso implica analizar a fondo la fecha y la calidad interna del manuscrito, o sea que tenemos que ver qué edad tiene ese manuscrito, o sea,
para ver si fue escrito antes o después de que un versículo fue añadido, ¿ya? Entonces, entre otros asuntos, el proceso implica analizar a fondo esta fecha y la calidad interna del manuscrito, partiendo del supuesto que cuanto más antiguo es el documento, más fiel es, porque menos ha sido copiado, ¿no? Nosotros tenemos copias de copias de copias y no contentos con eso, pues tenemos traducción de traducción de traducción. Entonces, fíjense que tal vez la fidelidad del texto pues no es mucha. Entonces, por eso es que se habla, y yo también les he hablado aquí, que tenemos que ir a los textos originales. Pues, por ejemplo, la Torá en hebreo, que es algo que podemos dar fe de que ha sido, tal vez con muy pocos cambios, ha venido copia tras copia tras copia, pero siempre se ha garantizado que esa copia sea lo más fiel posible, ¿ya? Entonces se puede tener confianza en el hebreo. Y pues en lo que al griego se refiere, toca ir a buscar los documentos griegos más antiguos, ¿ya? Para poder mirar estas añadiduras, ¿ya? También se considera que cuando más difícil es la lectura, tanto más apegada está el documento a la versión original, ¿sí? Porque, pues, en realidad el hebreo o el griego son difíciles en su interpretación. Si nosotros queremos entenderlo en nuestro idioma original, porque hay muchas palabras que no tienen traducción. Incluso la palabra como Cristo no existe en el hebreo, ¿ya? Entonces, ¿por qué aparece en el griego Cristo? Incluso esta palabra Cristo es una palabra que apareció de una forma despectiva de nombrar al Mesías, ¿sí? Porque en realidad la palabra Cristo es el apartado, pero no un apartado para algo celestial, algo religioso, algo espiritual, sino un apartado como una especie de ermitaño, ¿ya? Entonces de ahí es que sale la palabra Cristo. Entonces su mejor manera nosotros ahora de llamarlo es el Mesías, porque ya conocemos que la palabra Cristo no es del todo una buena traducción. Entonces lo llamamos, en vez de Cristo, lo llamamos Mesías. Como criterio de selección para encontrar la versión más cercana al original, la crítica textual también se vale del propio texto bíblico, considerando la Biblia como un todo para tratar de descubrir el perfil del escritor a partir del vocabulario, estilo y contexto. ¿Esto a qué se refiere? O sea, yo no puedo tomar un solo versículo de la escritura y a partir de eso tratar de definir lo que está escrito allí. O sea, normalmente debo coger por lo general todo el capítulo. Hay una norma judía, pero esos son ellos, ¿no? Que tienen la norma de siempre leer 3 anteriores y 3 posteriores para poder hacer una interpretación valedera. Pero yo te diría que es mejor que leas todo el texto del capítulo, ¿ya? Para que puedas entender qué es lo que dice el versículo y no sacarlo de contexto, porque siempre miramos una cosa, un pedacito de la escritura y decimos, oh, aquí, mejor dicho, me está comprobando esto, y resulta que no está hablando de eso en el cuerpo del capítulo, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener mucho cuidado, porque una de las cosas de por qué no tenemos una verdad en el cristianismo como tal es por eso. Porque leen un versículo aquí, de pronto leen otro 3 capítulos más adelante
después van atrás y leen otro versículo y de eso sacan una doctrina, ¿ya? Entonces, las doctrinas, como ya les dije, son añadidos humanos. ¿Ah? Existe un consenso generalizado de que las diferentes variantes se apegan a doctrinas de hombre y no a la palabra de Elohim. ¿No? En el caso citado, sabemos bastante bien que lo que sucedió, o sea, la parte que pusimos entre o que leímos, que está agregada, ¿sí? Comenzó a figurar en un manuscrito de la versión latina a partir del año 600 después del Mesías. O sea, en los manuscritos griegos apareció después del año 1400. ¿Y por qué? Porque lo añadieron, simplemente. ¿Ah? Lo añadieron, básicamente. Entonces, lo citado se encuentra solo en 4 manuscritos griegos que fueron traducidos del latín e insertados en el texto mencionado. La edición no se encuentra en otra de las versiones antiguas. Entonces, ¿cómo es que pasó a formar parte del texto griego? Sería la pregunta. El resto de la historia es la siguiente. Cuando Erasmo publicó su versión griega del Nuevo Testamento, en sus 2 primeras versiones, excluyó la edición de Primera de Juan 5:7. Esto fue en 1516 y al 1519. Él argumentó que no había encontrado las palabras respectivas en el manuscrito griego y entonces, bajo efectos de presión de la Iglesia Católica, él respondió que si podían demostrarle con una versión griega que tuviera las palabras en cuestión, las incluiría en la siguiente edición. Entonces, con un manuscrito griego falsificado en su poder, ¿sí? Porque lo falsificaron y se lo llevaron. Ve, aquí están estas palabras. Entonces dijo, bueno, aquí está. Entonces vamos a colocar la interpolación de la que estamos comentando, Primera de Juan 5:7. Un erudito que piensa, que se piensa que era del siglo XVI, tradujo del latín al griego y lo incorporó al texto griego. Entonces, en 1522, Erasmo decidió incorporar dichas palabras a la versión griega del Nuevo Testamento. Como nosotros sabemos, la Trinidad es una doctrina pagana que viene de Egipto y de Babilonia. O sea, la Trinidad es una cuestión egipcia que fue adaptada al cristianismo. También se puede comprobar que viene de Babilonia. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a leer entonces Mateo 28 del 16 al 19. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, aquí en estos versículos los trinitarios basan toda su doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Aquí dice, en realidad, en su original, ¿sí? Dice, bautizándolos en mi nombre. O sea, ¿en el nombre de quién? Pues en el nombre de Yeshua. Eusebio se inventó la parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para justificar ¿qué? Para justificar la Trinidad. Esta es la falsedad del bautismo trinitario inspirado en Mateo 28:19.
Lo cierto es que recientemente se ha descubierto que Mateo 28, 19, pues en realidad es una falsificación, y que la Iglesia Católica misma como tal reconoce el cambio que hicieron a este Mateo 28, 19. Según las propias fuentes católicas, el verso de Mateo 28, 19 fue modificado para que encajase en la doctrina católica de la llamada Santísima Trinidad. O sea, les voy a leer varios documentos de la Iglesia, les digo qué documento es, le digo qué es lo que dice y después le digo qué página y en qué página está. A ver, dice en el Catecismo Bíblico del Vaticano II, ¿sí? Dice, le voy a leer tal cual como aparece ahí. En Cristo, la Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo, que pertenecen a Cristo. En Hechos de los Apóstoles dice, bautizándolos en el nombre de Cristo. Esto es el nombre personal de Cristo. Una mejor traducción sería dentro del nombre de Cristo. Solo en el IV siglo la frase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en una práctica. Esto fue traducido de la página 164 del Catecismo Bíblico del Vaticano II. O sea, ellos mismos están diciendo, cambié la escritura. O sea, aquí está claro. Y esto es lo que tal vez los hermanitos cristianos trinitarios no han visto. O sea, no le añadirás y no le quitarás, aquí le están añadiendo. ¿Ah? Además, hemos visto cómo la iglesia primitiva bautizó. En primer lugar, predicaban el evangelio. Como resultado, fe y obras, lo cual era sellado y perfeccionado con el bautismo en el nombre de Jesucristo. Eran llamados cristianos, es decir, personas relacionadas con Cristo, de modo especial. Más tarde, el nombre de Cristo se desarrolló y se convirtió en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es traducido de la página 166 de la Enciclopedia Católica. Ellos mismos están diciendo que fue un añadido porque lo pusieron después. ¿Ah? Vamos a ver la Enciclopedia Católica de 1913, volumen 2, página 365. Dice lo siguiente. Aquí los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica. ¿Sí? Eso es lo que dice expresamente. Enciclopedia Católica, volumen 8. Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana que ayudó a cambiar el antiguo bautismo en el nombre de Jesucristo a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ah? Dicho por ellos mismos. Enciclopedia Católica 1967. Edición 2, volumen 2, página 56 y 59. Una referencia explícita a la forma trinitaria bautismal actual no es encontrada en los primeros siglos. Aquí nos están diciendo en esta Enciclopedia Católica que esta referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no se encontraba en los primeros siglos. Y no solamente la Iglesia Católica reconoce el cambio de la fórmula bautismal, que era en el nombre de Jesucristo, o como lo conocemos hoy en día con su nombre real, Yeshua el Mesías. ¿Sí? Personas estudiosas de la historia y prestigiosas enciclopedias declaran lo mismo. Enciclopedia Británica, 11ª edición, volumen 3, página 365 y 366. La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II. Volumen 3, página 82,
en la más antigua de todas las fuentes, se afirma que el bautismo tuvo lugar en el nombre de Jesucristo, ¿no? Esa en la misma enciclopedia. Vamos a ver ahora Caney, Enciclopedia de Religión, página 53. La iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Cristo hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad, vuelve a decir en el siglo II. Hastings, Enciclopedia de Religión, volumen 2, página 377, 378, 389. El bautismo cristiano fue administrado usando el nombre de Cristo. El uso de la fórmula trinitaria de ninguna manera se sugiere en la historia de la iglesia primitiva. El bautismo fue siempre en el nombre del Señor Jesús, hasta el momento de Justino Mártir, cuando la fórmula trinitaria se comenzó a utilizar. Hastings dijo, también en el volumen 2, página 377, en relación con Hechos 2:38, el nombre era sinónimo de persona. El pago se hacía siempre en el nombre de alguna persona, refiriéndose a la propiedad. Por lo tanto, al ser bautizados en el nombre de Jesús, se convertían en su propiedad personal. Vosotros sois de Cristo. 1 Corintios 3:23. La Nueva Enciclopedia Internacional, página 477, dice: el término Trinidad se originó por Tertuliano, padre de la Iglesia Católica Romana. Enciclopedia de Religión y Ética, James Hastings, página 384. No hay pruebas en la historia de la Iglesia primitiva del uso de los tres nombres. Esto fue escrito por el reverendo Steve Winter. Bueno, habiendo visto esto, entonces vamos a confirmar por qué estamos diciendo que esto fue un añadido. Y esto se puede confirmar a través de los otros escritos de la Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, ¿ya? Hay una cuestión que es muy importante cuando ustedes ven un texto y quieren comprobar su originalidad del texto. O sea, cuando se afirma algo en la Brit Hadashah, o sea, tiene que haber una confirmación de esto en algún lado, ¿ya? Tiene que haber por lo menos 2 o 3 sitios donde esto mismo esté escrito. Porque si esto está escrito en un solo lado, pues ya es, y fuera de eso no cuadra con ninguna, o sea, cuadra es con una doctrina de iglesia, entonces ya uno tiene que empezar a sospechar de que algo está pasando, algo raro debe estar pasando ahí en ese versículo, ¿ya? Hechos y Gálatas confirman que el bautismo es en el nombre de Yeshua, el Mesías. Vamos a verlo, a ver si es cierto. Hechos 2:38. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, el Mesías, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre del Mesías Yeshua, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Fíjese aquí, dice, y en el nombre de Yeshua el Mesías. ¿Ah? Hechos 8:16. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Adón Yeshua. Hechos 19:4 dice: y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en el Mesías Yeshua. ¿Ah? Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Adón Yeshua. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados
invocando su nombre. Aquí no está como tal el nombre de Yeshua, pero nótese que su nombre no son 3 nombres, es uno solo. ¿Ah? Su nombre. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el More Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.